A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos como siempre a las 5. Siempre, gracias por estar ahí. Hoy es martes 21 de abril del 2026 y pues son las 5:03 de la tarde. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los titulares con los que amanecimos hoy y trabajamos en nuestra mesa de redacción, bueno, tienen que ver, como siempre, con la guerra de Estados Unidos, que está en pausa, pero todavía con mucha incertidumbre, y eso afecta, por supuesto, a los mercados que han estado, en rojo, básicamente el día de hoy, pese a la tranquilidad con que cerraron ayer principalmente en Nueva York, pero también en Europa. Además, Roberto Sánchez mantiene ventaja mínima en segundo lugar en Perú, y también, la Unión Europea volvió a dividirse sobre Israel, así que también datos relacionados con eso. Sudán del Sur celebrará elecciones en diciembre. Y en Estados Unidos, Meta comenzará a instalar en computadoras de empleados un software para registrar movimientos de el ratón, clics y demás, con inteligencia artificial. En la segunda parte del programa conversaremos con la defensora de derechos humanos de El Salvador, Verónica Reina, sobre el megajuicio que inició ayer y que continúa, histórico, frente a integrantes de maras en ese país centroamericano. Todo el contexto también vamos a tenerlo con Verónica Reina en la segunda media hora. Además, hoy es martes y al finalizar, la columna de Pilar Martínez, periodista enfocada en economía y en el mundo del trabajo. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles, el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que escuches este programa. Vamos a las noticias. Sullivan & Cromwell, uno de los grandes bufetes de Wall Street, pidió disculpas ante un juez federal por presentar escritos con citas erróneas y referencias inexistentes generadas por inteligencia artificial. El caso vuelve a mostrar que el problema ya no es solo usar la inteligencia artificial en oficinas o empresas, sino usarla sin suficientes controles en ámbitos tan sensibles como los tribunales. Si querés, también te preparo una noticia. No, eso no dice mi guión. Goldman Sachs mantuvo su previsión de cobre en $12,650 por tonelada para 2026 y su cálculo de un superávit de 490,000 toneladas, pero advirtió que una prolongación de los problemas en Hormuz puede afectar el suministro de ácido sulfúrico, insumo clave para parte de la producción global. En paralelo, el ejecutivo David Solomon de Goldman Sachs ironizó con el riesgo de recesión en Estados Unidos. Esto es importante porque lo dice uno de las principales entidades financieras, Goldman Sachs, y su presidente ejecutivo, David Solomon, dice: Estados Unidos está a un tuit de distancia de la recesión. Cuidado con esas declaraciones de Goldman Sachs. Meta comenzará a instalar computadoras Meta comenzará a instalar en computadoras de empleados en Estados Unidos un software para registrar movimientos del mouse, clics y pulsaciones del teclado con el fin de entrenar modelos de inteligencia artificial capaces de imitar mejor cómo trabajan los humanos frente a una pantalla. La empresa Meta lo presenta como parte de su ofensiva para automatizar más tareas internas y construir agentes de IA más autónomos.
cuidado con estar pues entrenando su reemplazo, ¿verdad? Estas personas que trabajan en Meta, pero además, bueno, la noticia de estos días de que Mark Zuckerberg estaría haciendo un avatar de él mismo para relacionarse con las personas, con los trabajadores, con los colaboradores de Meta. Eh, Tremendo, pues que se esté invirtiendo en un clon, básicamente, del CEO de Meta. Bien, vamos a Asia. Japón eliminó la prohibición que pesaba sobre la exportación de armas letales en un cambio mayor de su política pacifista de posguerra. La decisión abre la puerta a ventas de buques, drones de combate y otros sistemas desarrollados por la industria japonesa en medio de la preocupación por China y Corea del Norte. Beijing reaccionó acusando a Tokio de avanzar hacia un nuevo militarismo y vuelve a calentarse la zona, como ya lo habíamos visto el año pasado, con declaraciones que acercan a el tema de la conflictividad entre Japón y China. En África, Sudán del Sur celebrará elecciones en diciembre, pese a que el país vuelve a acercarse peligrosamente a una guerra civil abierta. El gobierno insiste en seguir adelante, aunque crece la violencia entre fuerzas leales al presidente y grupos cercanos al vicepresidente, mientras decenas de miles de personas han tenido que huir y las agencias humanitarias sufren ataques constantes en Sudán del Sur. En Europa, la Unión Europea volvió a dividirse sobre Israel. España e Irlanda impulsaron la suspensión del acuerdo que rige las relaciones entre Bruselas y Tel Aviv por preocupaciones sobre Gaza, los asentamientos en Cisjordania y una nueva ley la ley de pena de muerte que ya se ha informado ampliamente, aprobada por Israel. Pero no hubo suficiente respaldo entre los socios del bloque para dar ese paso, aunque el debate seguirá abierto. Así que la Unión Europea debate ahí si suspende el acuerdo que rige las relaciones entre Bruselas e Israel. En América Latina, varias notas de Perú hoy. El jefe de la autoridad electoral de Perú, Piero Corbeto, renunció finalmente. Habíamos dicho que estaba en alitas de cucaracha prácticamente. Renunció en medio de la presión creciente por el lento conteo de la elección del 12 de abril. Aunque negó irregularidades, la demora alimentó denuncias de fraude y obligó a revisar miles de actas observadas. La segunda vuelta sigue sin rival definido para Keiko Fujimori, que está plantada con el primer lugar de este resultado y integra entonces la papeleta para el 7 de junio. Y el resultado final no se conocería antes de mediados de mayo. Sin embargo, Roberto Sánchez mantiene una ventaja mínima en la pelea por pasar al balotaje en Perú, pero el resultado sigue abierto porque aún deben revisarse miles de actas impugnadas. Así que con 93,9% del conteo, la diferencia entre Rafael López Aliaga es muy estrecha y el proceso podría tomar semanas más. Así que el eventual rival de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga o Roberto Sánchez, sigue por ahora en disputa. La incertidumbre electoral pues empieza a inquietar a los inversionistas mineros en Perú. Analistas advierten que la demora en el conteo pone a prueba la paciencia de quienes esperan definiciones para destrabar inversiones millonarias en cobre y oro. Perú es el tercer productor mundial de cobre y la indefinición política vuelve a meter ruido sobre un valor clave para su economía. En Argentina, un relevamiento de más de 10 consultoras muestra desgaste del gobierno de Javier Milei, caída en su imagen y un repunte del peronismo y de la izquierda. La mayoría de las mediciones registran más desaprobación que aprobación para la gestión libertaria del presidente, en un escenario donde también empiezan a emerger figuras opositoras que inquietan a sectores del mercado. Las importaciones en Colombia crecieron 7,8%, las importaciones en febrero hasta 5.741 millones de dólares, impulsadas sobre todo por manufacturas, maquinaria y equipo de transporte. El dato sugiere una demanda interna más activa y una economía que sigue dependiendo fuertemente de bienes industriales importados.
China concentra más del 30% de esas compras, mientras el déficit comercial persiste. El nearshoring entró en pausa en el norte de México. La tasa de vacancia en parques industriales subió de 1% en 2023 a 7% en 2024, mientras empresas y desarrolladores frenan decisiones a la espera de definiciones sobre la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y sobre la política arancelaria de Washington. Así que en México y en el norte de México consideran que el nearshoring está en pausa porque están cercanos entre ambos países, México y Estados Unidos. Y también en México, a pocas semanas del Mundial 2026, el consumo en México sigue débil. BBVA Research reporta que marzo fue el tercer mes consecutivo de caídas con un retroceso mensual real de 0,6%. Hoteles y restaurantes aparecen entre los rubros más golpeados. El banco BBVA cree que la Copa del Mundo dará un impulso temporal en el segundo trimestre, pero no cambiará de fondo la tendencia porque será un pico momentáneo durante la actividad, que claro, es de un mes el Mundial que se realiza en Estados Unidos principalmente y también en Canadá y México. En Venezuela, un grupo de acreedores de deuda venezolana se reunió por primera vez con funcionarios de la administración Trump para hablar sobre su posible papel en la reconstrucción económica del país. Representan una parte importante de la deuda en default de Venezuela, estimada en unos 100.000 millones de dólares, y buscan autorización para participar en una futura reconstrucción financiera. Así que bueno, pues hay novedades en Venezuela. Ya se ve que habrá algún tipo de actividad económica que pueda poner al menos un alivio a la población. A nivel global, el petróleo volvió a acercarse a los $100 por barril por la fragilidad de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en la guerra de Estados Unidos. Los mercados pasaron otra vez a posiciones defensivas mientras seguían pendientes de Islamabad y de los mensajes cruzados entre Washington y Teherán. Trump terminó extendiendo el alto al fuego, pero lo hizo cuando los mercados ya habían cerrado y el nerviosismo ya está instalado. Prorrogó la tregua, pero mantuvo el bloqueo sobre Hormuz, Donald Trump, ante el estancamiento de las conversaciones. Teherán se negó a asistir a una nueva ronda de negociaciones, alegando exigencias estadounidenses irrazonables. La extensión del cese al fuego baja un poco la presión inmediata y ahora no pone ultimátum, no pone fecha límite, sino pues hasta que sucedan o tengan éxito las negociaciones, o por lo menos que se vea qué pasa en esas negociaciones, en donde ya un equipo de Estados Unidos encabezado por J.D. Vance está yendo para mañana miércoles reanudar esas tensas y complicadas negociaciones en Pakistán. Pero la continuidad del bloqueo mantiene vivo entonces el riesgo sobre energía, comercio y mercados. Gaza, en Medio Oriente, necesitará casi 8 décadas para recuperar el nivel de desarrollo perdido por más de 2 años de guerra. Eso sí contamos solamente los últimos 2 años, según una evaluación conjunta de la Unión Europea, Naciones Unidas y el Banco Mundial. La reconstrucción y recuperación requerirán 71.400 millones de dólares en 10 años, con daños devastadores en hospitales, escuelas, vivienda, agricultura, comercio, infraestructura básica, en fin, toda la vida como es conocida normalmente en un territorio, pues está impactada en Gaza, y pues 8 décadas para recuperar el nivel de desarrollo perdido, no para alcanzar ningún tipo de desarrollo de otros países. Bien, bueno, como les decía, el freno a las conversaciones y la reanudación mañana, pero que todavía no entra realmente en las valoraciones del mercado, pues
volvió a castigar los activos de riesgo y casi todas las bolsas cerraron en rojo esta tarde. La baja no responde a resultados específicamente ni a un giro macro de fondo, sino obviamente al regreso del riesgo geopolítico. Si se enfría la negociación y el alto al fuego entra en zona gris, vuelve la presión sobre el petróleo, inflación, tasas, todo lo demás. Esto alcanzó a Nueva York, a Europa, también a Canadá, aunque Asia quedó un poco mezclada ahí con cierres y con rojos y verdes. Dow Jones bajó 0,59, Standard Poor's bajó 0,63, Nasdaq Composite bajó 0,59. Y obviamente el que sube, aunque apenas un punto, es el VIX en 19 puntos. A las 5 siempre. Bien, vamos a segmento en profundidad. Europa empieza a asumir que ya no puede depender igual que antes de Estados Unidos para su seguridad. La inteligencia militar de Países Bajos lanzó una advertencia que resume un cambio de época en Europa. El continente debe asumir mucho más claramente su propia defensa en su informe anual de 2025. El servicio MIVD sostiene que el sistema internacional basado en reglas, alianzas estables e instituciones fuertes está bajo presión y que en ese terreno más incierto crecen las amenazas. El diagnóstico no apunta solo a Rusia, también menciona el apoyo de China a la guerra rusa en Ucrania, el riesgo creciente de ciberataques chinos y los efectos colaterales de otros conflictos, desde la guerra de Estados Unidos en Medio Oriente hasta la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Para La Haya, la principal amenaza sigue siendo Ucrania, pero ya dentro de una red más amplia de cooperación entre Rusia, Irán, Corea del Norte y China, que les está preocupando. El trasfondo político es evidente. El informe aparece en medio de tensiones entre la OTAN y Donald Trump, que volvió a poner en duda el compromiso estadounidense con la alianza. Aunque Países Bajos dice mantener una relación sólida con Washington, también admite que en Europa crece la presión por cooperar más entre servicios de inteligencia y depender menos de una política estadounidense que perciben como impredecible. Europa tiene que pararse sobre sus propios pies, plantean estos informes que se dieron a conocer hoy en Países Bajos sobre pues el futuro de la seguridad europea, especialmente por el servicio MIVD, que es el Servicio de Inteligencia Militar de Países Bajos. Bueno, otro tema que también circuló hoy ampliamente porque Kevin Walsh llegó al Senado, a una audiencia en el Senado para pues defender su nominación, ¿no? Una nominación hecha por Donald Trump. Por lo tanto, muchas preguntas giraron en torno a él. Kevin Walsh salió de su audiencia en el Senado con algo clave, quizás intacto, su plan de rediseñar de fondo cómo funciona la Reserva Federal. Más que discutir si las tasas deben bajar un cuarto punto o medio punto, Walsh plantea que el problema es más profundo. Sostiene que la Reserva Federal perdió credibilidad y que su manera de leer la economía quedó atrapada en inercias del pasado. Su propuesta apunta a un verdadero cambio de régimen, pues dijo hoy en el Senado Kevin Walsh. Quiere alejarse de la comunicación tan guiada que la Reserva Federal usa desde la crisis financiera, abandonar la llamada forward guidance, esa orientación previa sobre hacia dónde irán las tasas, y hasta revisar el indicador de inflación que el Banco Central privilegia. Para Walsh, la institución se volvió demasiado intervencionista y demasiado cómoda con rescates, compras de activos y un protagonismo excesivo sobre la economía. Además dijo que podría eliminar la conferencia de prensa que la hace desde las épocas de la crisis financiera. Ese diagnóstico lo conecta con una visión más ideológica
En la audiencia citó a Milton Friedman, ideólogo de las ideologías liberales, más libertarias, en un sentido de economía libertaria, eh, pues el famoso ideólogo Milton Friedman, y su advertencia contra la tiranía del status quo, y volvió a cuestionar la era de dinero barato y compras masivas de activos que, según él, fomentó complacencia en mercados, reguladores y bancos. Además, le preguntaron si iba a ser una marioneta de Trump y él dijo que no. Eso pese a que Trump ha estado diciendo estos días que espera que Kevin Walsh pues haga lo que él le parece que tiene que hacerse. La expresidenta Janet Yellen duda que pueda convencer rápidamente al Comité de Política Monetaria en el Senado, pero Walsh parece apostar justamente a esa pelea. Quiere llegar como el hombre que no corrige una tasa, sino que corrige toda la institución, la Reserva Federal. Así que ambiciosa la propuesta de Kevin Walsh, el nominado de Donald Trump a la Reserva Federal, pero vamos a ver qué dice entonces el Senado, que tiene que dar su anuencia, ¿no? Tiene que aprobarlo para que quede como presidente de la Reserva Federal. Bien, en otros temas, firma de inversión vuelve a quedar bajo presión por la sombra de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein vuelve a convertirse en un problema ahora para Apollo Global Management, la firma de inversión gigante mundial del capital de riesgo. Nuevos archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran al menos 17 cadenas de correos entre Epstein y Mark Rowan, hoy director ejecutivo de la firma de Apollo, además de referencias a llamadas e intentos de concretar varias reuniones. Como saben, Jeffrey Epstein era la cabeza quizás de todo una red que ya ustedes saben todas las implicaciones. El punto sensible no es solo el contacto entre ambos, sino el contexto. Epstein ya había provocado hace 5 años una crisis interna en la misma firma, en Apollo, cuando Leon Black dejó la presidencia tras revelarse que le pagó $158 millones por asesoría patrimonial y fiscal. Ahora los nuevos registros reabren dudas sobre qué tan cerca estuvo realmente de la alta dirección, porque lo estuvo con uno y con otro de los ejecutivos. Es decir, ya se había hablado de Leon Black y pues ahora se está hablando de Mark Rowan. Parece que no era una excepción, sino que era la regla. Los documentos muestran que Epstein intentó acercar a Apollo a Rothschild. Ofreció contactos con Bill Gates y trató de posicionarse como intermediario útil dentro del mundo financiero, que básicamente eso es lo que hacía, lo que ponía a Epstein en un lugar tan central de esa farándula económica y política estadounidense con todo lo que él gestionaba. Apollo, la firma, insiste en que no hubo relación comercial con Rowan ni con George Harris, pero los archivos ya alimentan una demanda de accionistas y pedidos de investigación de grandes clientes institucionales. Bien, con esto vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con el tema de esta tarde, la entrevista, que va a estar bien interesante. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio.
Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar en sintonía. El tema es este megajuicio que arrancó en El Salvador contra 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha. Y bueno, no es solamente una noticia judicial, es una condensación de todo lo que ha significado el régimen de excepción de Nayib Bukele en El Salvador. La fiscalía dice que entre los procesados hay fundadores, cabecillas, miembros de la RANFLA de la MS-13 y que se les atribuyen decenas de miles de delitos cometidos durante una década. El gobierno lo presenta como una deuda histórica con las víctimas y como prueba de que su guerra contra las pandillas avanza hacia una fase de castigo judicial, pero el caso también reabre preguntas de fondo sobre el debido proceso, individualización de responsabilidades, capacidades reales de hacer justicia en procesos tan masivos. Y justamente el punto más delicado, quizás, vamos a preguntarlo a nuestra invitada ahorita, pero el país llega a este juicio después de 4 años de régimen de excepción, más de 91.000 detenciones y reformas legales que habilitaron juicios colectivos, ampliaron plazos procesales y dieron más poder investigativo al Estado y además la posibilidad de detener sin órdenes judiciales y otras situaciones que en otros países serían de dudosa proceder. Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han advertido que El Salvador no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública, mientras jueces y expertos advierten del riesgo de generalizar culpas y producir condenas injustas. Así que bueno, ya no es solo si Bukele logró debilitar a las maras, sino qué tipo de justicia está construyendo en el camino. Y para conversar de todo esto, invitamos a Verónica Reina. Ella es psicóloga salvadoreña, directora del Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica, el CIIC, con más de 16 años de experiencia en temas de seguridad ciudadana, pandillas, derechos humanos y situación de víctimas de la violencia de El Salvador. Así que le damos la bienvenida a Verónica Reina. Muchas gracias por tomar esta llamada y conversar con A las 5 siempre y la audiencia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación y gracias también por analizar este tema tan importante para El Salvador y para la región. Sin duda para la región, para el mundo diría yo, pero sin duda que para la región Centroamérica y toda América Latina, por lo que va instalando a nivel narrativo, por decirlo mínimo, ¿no? Pero antes de entrar a analizar en profundidad, vamos a lo más actual. ¿Qué representa este megajuicio que iniciamos ahora, después de escuchar durante años hablar sobre encarcelaciones, sobre maras, sobre violencia o sobre que se ha desarticulado la violencia en El Salvador? Este juicio no es casualidad de que se haya publicitado tan fuertemente en este momento por parte del gobierno salvadoreño. Justo el gobierno de El Salvador viene de una acusación directa por parte de organizaciones de derechos humanos, pero también por expertos y expertas independientes en el área de derechos humanos y tratados internacionales, donde se le acusa de la posibilidad de haber cometido crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción. Eso ha implicado señalamientos también por parte del presidente Bukele a estas organizaciones y expertos y expertas independientes como una forma de deslegitimar el proceso de estudio y análisis que han desarrollado durante al menos los años que lleva vigente el régimen de excepción y que está fundamentado sobre la base de más de 7.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, recogida de testimonios de víctimas, de familiares, de generación de evidencia, incluso de revisión de expedientes de autopsia de personas que han muerto dentro de los centros penitenciarios y que muestran claros signos de tortura, y de estas denuncias que señalo como en su mayoría de detención arbitraria, donde la gente ha señalado
que la forma en que han sido capturadas ha sido completamente fuera del marco legal. En otras palabras, no es casualidad de que este megajuicio, donde se están procesando más de 480 personas, tenga sobre todo fotografías claras de pandilleros tatuados en sus caras, donde es evidente de que se está juzgando, y así lo menciona la misma Fiscalía, a cabecillas históricos de la MS-13 en El Salvador, que algunos de ellos ya se encontraban en prisión incluso antes del régimen de excepción y que pudieran estar fuertemente vinculados a la comisión de graves delitos como homicidio, extorsión, violencia sexual, etcétera, pero que a mi modo de ver es una forma de mostrar que se está procesando a pandilleros y tratar de evitar que se les esté señalando la posible comisión de violaciones a derechos humanos en contra de personas civiles que han sido capturados de manera arbitraria y que de alguna manera se intenta que mostrar que realmente quienes están detenidos y quienes están procesando son estas grandes estructuras de pandillas, y borrar del imaginario colectivo, del imaginario mediático, esta posibilidad de violaciones a derechos humanos. Un poco la crítica que le hace o que hemos escuchado del presidente salvadoreño es que o se defiende los derechos de la ciudadanía o se defiende los derechos de las personas encarceladas, ¿verdad? Como que no hay forma de defender los derechos humanos como tal, ¿no? Sí, esa es una falsa dicotomía que es a la que tienden a recurrir a algunos gobiernos autoritarios, sobre todo gobiernos que quieren vender la idea de que si no se restringen algunas libertades y derechos a la población, es imposible combatir la violencia y el crimen organizado. Nosotros, bueno, las organizaciones que trabajamos sobre El Salvador y mi organización, hemos pasado durante años atendiendo y acompañando a víctimas de la violencia de pandillas. Es mentira que estas organizaciones no estén interesadas en proteger los derechos de la población civil que ha sido víctima directa de estas estructuras. Consideramos que estas estructuras son estructuras de crimen organizado que deben investigarse, deben procesarse y sancionarse adecuadamente, pero cuidando el debido proceso. Y creo que es un discurso que intenta no solo instaurarse en El Salvador, sino que intenta dar fuerza a otros gobiernos autoritarios que quieren restringir el espacio cívico, que quieren acumular poder en el Ejecutivo y controlar el sistema judicial, el Ministerio Público, incluso el Congreso, para poder desarrollar sistemas altamente autoritarios donde los derechos de las personas no son garantizados. Entonces, básicamente el modelo de Bukele, que es el modelo que se defiende como exitoso y como el único que ha logrado desmantelar las estructuras de las pandillas en los territorios, está basado en una concentración absoluta del poder, la falta de independencia judicial, la falta de independencia fiscal, un Congreso que dice sí a todas las reformas que el presidente presenta, y sobre todo a una sistemática y masiva violación de derechos humanos de personas que han poco a poco cedido sus libertades para conseguir un poco de seguridad. Ahora, la pregunta sería cómo poder hacer que conviva la seguridad con el respeto a los derechos humanos. Ya no, o sea, también a las personas, por supuesto, también a las personas privadas de libertad, pero sobre todo el respeto a los derechos de las personas que están injustamente encarceladas, o de organizaciones que cuestionan ciertos procederos, de la prensa, que ya hemos leído, visto mucho de bueno, principalmente en Costa Rica, que hay mucha persona exiliada de alguna manera, sobre todo periodistas, pero también en Estados Unidos. En fin, esos testimonios e investigaciones con mucha credibilidad de esa persecución, ¿no? ¿Cómo combatir el crimen sin la persecución a los que denuncian irregularidades en tu proceder, ¿no? Yo creo que lo primero es de que la población no debe ceder a llamados de venganza en lugar de justicia. El gobierno de Bukele no basa su sistema de seguridad, su política de seguridad, en acceder a la justicia, en atender y reparar a las víctimas de la violencia. Hasta la fecha no hay una política integral que repare y acompañe a las víctimas de las pandillas. Se ha orientado toda su política de seguridad en encarcelar y castigar.
Y ese encarcelamiento masivo y ese castigo ejemplar que se busca a través de un trato cruel, inhumano, incluso de tortura y muerte dentro de los centros penitenciarios, simplemente lo que intenta es venderle a la gente que ha sufrido tanto la violencia de las pandillas, es una solución que está basada en la venganza. Y eso a mí me parece doloroso porque es al final aprovecharse de las heridas de la población y no realmente interesarse por reparar y generar condiciones distintas para que la violencia no vuelva a ser una respuesta para la población salvadoreña. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros venimos durante décadas, al menos los 16 años que yo tengo trabajando, y antes hubo distintas propuestas de sociedad civil, incluso de algunos gobiernos que intentaron hacer algunas cosas un poquito mejor, ¿verdad?, atendiendo las causas estructurales de la violencia, donde hemos presentado propuestas de política pública, de mejoramiento de la actuación policial, de la actuación fiscal, del sistema de justicia, de cómo los centros penitenciarios deben de convertirse realmente en lo que la Constitución pide, que son espacios de rehabilitación y reinserción de las personas, no un espacio donde vamos a tirar gente como que fueran desechos de nuestra sociedad y que nos olvidemos luego de lo que pasa con estas personas. Creo que el riesgo de creer en estos modelos y en la efectividad de estos modelos es convertirnos también en criminales, en ser cómplices de una criminalidad del Estado que se deshumaniza y que tiende a ver en los criminales, en las personas que cometen delitos, ya no personas, sino más bien entes a los que hay que castigar y a los que hay que olvidar, tirados, encerrados dentro de una prisión, y que si la muerte les llega, pues es la mejor justicia que pudiera tenerse. Quizás es un poco la búsqueda de esa diferencia entre desmantelar organizaciones criminales, que posiblemente pues, sea un objetivo razonable para instalar la seguridad, la paz social, y además desmantelar las condiciones que hicieron que esas organizaciones criminales se instalaran de esa manera tan brutal, sobre todo en El Salvador, en todas nuestras sociedades, pero en El Salvador con esa forma por lo cual pues es conocido el país, ¿no? Es decir, esa es la búsqueda, ¿no? Ahora, este megajuicio, y volviendo a la actualidad, ayuda a esclarecer responsabilidades individuales, o corre el riesgo de justamente lo que está pasando en la encarcelación. Es decir, encarcelamos una bolsa de personas sin saber si son o no son quienes han cometido esos delitos, y ahora pasa lo mismo en un proceso judicial. Exacto, yo creo que este juicio masivo, donde de nuevo las fotografías son más impactantes, ¿verdad? Y buscan generar cierta sensación en la población de que efectivamente se está castigando a estos grandes criminales, destructores de pandillas, lo que hace es sentar un precedente que permite al gobierno decir, bueno, ven que estamos juzgando realmente a los criminales, ven que estamos logrando justicia con estas estructuras que generaron tanto daño. Entonces ya los siguientes juicios ya no nos lo cuestionen. Ya mostramos que estamos persiguiendo criminales. El problema de esto es que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto juicio masivo que tengamos, muy probablemente no nos van a mostrar a los pandilleros tatuados de la cara, sino que van a ser personas que posiblemente hayan sido detenidas de manera arbitraria. Y ese es el problema cuando cedemos y creemos de que un juicio masivo en contra de estos criminales es algo positivo, porque entonces abrimos la puerta a que el gobierno pueda entonces encarcelar de la misma manera y condenar de la misma manera a personas que no necesariamente han estado vinculadas a estas estructuras de pandillas. A mí me sorprende muchísimo, no es la primera vez que vemos este agrupamiento de personas de manera masiva por parte de la Fiscalía. Insisto, no es un caso al azar, se está mostrando tan fuertemente porque se intenta limpiar esta idea de que se están cometiendo violaciones a derechos humanos y reforzar el hecho de que se están persiguiendo pandilleros, pero realmente hay miles de personas que han sido detenidas solo por su apariencia física, por el lugar donde vivían. Nosotros hemos documentado gente que ha sido víctima de las pandillas y ahora se les acusa de ser pandilleros, que sus familiares han perdido a su hermano, a su tío en la cárcel, y que no tienen capacidad de poder demostrar su inocencia porque el defensor público no tiene tampoco la capacidad de defender 200, 300 personas al mismo tiempo.
Entonces no hay garantía de debido proceso, no hay posibilidad de individualizar la responsabilidad de cada persona. Y creo que aquí lo que nos lleva es a que nos cuestionemos si realmente, si nosotros nos encontráramos en esa situación, quisiéramos o no tener un juicio justo, un debido proceso, la capacidad de defendernos, independientemente de si hayamos cometido un error o no. Pensar qué pasaría si nosotros nos encontráramos en esa situación y a partir de eso exigir que los gobiernos cumplan con garantías mínimas. Bueno, ese es uno de los grandes temas, ¿no? Muchas veces las personas no se ven del lado de a quienes detienen arbitrariamente porque uno piensa, bueno, yo no he hecho nada, no, a mí no me van a detener, pero justamente así esa es la situación de alguien. Pero como uno no está ahí, piensa, bueno, qué bien que a todos los metieron a la cárcel y si hubo un poco de exceso, pues ni modo, pagamos ese costo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más llama la atención o es preocupante ahora para las organizaciones de derechos humanos? Obviamente las detenciones arbitrarias, ya hablaste de esto, la falsa de defensa efectiva también hablaste de eso, la presión sobre jueces, o es todo un sistema que está de alguna manera, como venías, creo, articulando, no sé si amañado es la palabra, pero sí conducido hacia continuar con esta narrativa de sistema de seguridad, de solución de la seguridad de un país, ¿no? Yo creo que aquí podría mencionar dos elementos que nos preocupan más. Obviamente lo que ya señalaste, las graves violaciones a derechos humanos, que incluso puedan llegar a calificarse como crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Eh, y obviamente la cooptación del Estado, del Estado de Derecho, la ruptura del sistema democrático. Pero creo que una de las preocupaciones más fuertes que hemos tratado de señalar, sobre todo cuando tenemos ese tipo de diálogos con poblaciones de otros países, con tomadores de decisión, actores claves en la región, es de esta idea de creer de que el modelo de seguridad de Bukele realmente es un modelo exitoso y es un modelo a replicar. En Costa Rica se tiene también esa idea, con la creación de un centro, ¿verdad? Como el centro del CECOT, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, de un centro penitenciario. En Guatemala también se ha tenido esta idea, en Honduras, en Colombia, en Ecuador, de replicar el modelo Bukele, queriendo asumir de que este ha tenido plena efectividad en el combate a las pandillas. Eso creo que es un error, primero porque el crimen organizado debe estudiarse de acuerdo a las características particulares del terreno y el territorio, el país, las condiciones en las que se desarrolla. Parte de lo que nosotros hemos propuesto es de que la policía y la fiscalía tienen que estudiar el delito y analizar el delito para poder entenderlo y combatirlo adecuadamente. Y creo que además este intento de venderlo como un modelo no solo refuerza la idea de un ejercicio autoritario por parte de los gobiernos en la región, sino que intenta vender esa idea de que los gobiernos que replican este modelo de concentración de poder realmente pueden ser más efectivos. Y lo que hace realmente es, o en lo que impacta es en el cierre del espacio cívico, en la persecución de las víctimas, de familiares de las víctimas, en la persecución de personas defensoras y periodistas que denuncian este tipo de hechos. Quizá el otro elemento sería que la población termina, como decía anteriormente, adoptando y creyendo de que estos ejercicios de gobernabilidad, al ser efectivos, al tener resultados concretos y al poder brindarme un nivel de seguridad, realmente deberían de replicarse y mantenerse, cuando lo que se está ganando con esto es justamente la pérdida de derechos, la pérdida de libertades y poco a poco la posibilidad de ser criminalizado también. Sin duda, un tema complejo, Verónica, y que los 10, 15 minutos de conversación no lo abordan en su totalidad, pero pusiste, creo, los temas más importantes y te agradezco por este análisis completo a partir de un tema noticioso que se le ha dado mucho énfasis, pues pensar un poquito más allá la situación de El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un saludo. Bien, era Verónica Reina, psicóloga salvadoreña, claro, y directora del Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica, con más de 16 años de experiencia en temas de seguridad ciudadana, pandillas y derechos humanos.
A las 5 siempre presenta columnista del día, Pilar Martínez, periodista especializada en economía y el mundo del trabajo, con sus puntos de vista sobre el mundo laboral y realidad económica. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bien, y recibimos, porque es martes, a Pilar Martínez desde México. Ella es especializada en el mundo del trabajo, así que, pues, adelante, Pilar, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Hola Fernando, muy bien, con mucho gusto de estar con ustedes. Y pues bueno, viendo cómo transcurre todo este tema de la revisión del TEMEC, la relación que tiene México con Estados Unidos y Canadá, porque hay reuniones en esta semana aquí en México. Está de visita el representante comercial Jameson Greer, que viene pues un poco para ver cuáles son como los temas que ya tienen de avance, cuáles son los temas que se van a revisar, cuáles son los temas más polémicos y también cuáles son los temas que interesan. Pero también comentarte que México está trabajando en el capítulo laboral demasiado o mucho y a marchas forzadas, porque hay un tema muy en específico que le llama la atención a Estados Unidos, y es que también buscan armonizar la política comercial con el tema laboral. Y hoy me voy a referir a lo que se presentó en Cámara de Diputados y que viene de un proceso, digamos, legislativo que se está haciendo muy ágil, muy rápido, de una iniciativa en la que se está proponiendo que México pueda extender certificados de agroexportación. ¿Y qué es esto? Bueno, pues las empresas que producen productos agrícolas que van a exportar a Estados Unidos y Canadá, ahora van a tener la necesidad de certificarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto para garantizar que los trabajadores que están en el campo pues cuenten con unas condiciones laborales aceptables, digamos. ¿A qué me refiero con aceptables? Pues que tengan seguridad social, por lo menos, y que tengan un contrato formal, pues bien firmado con la empresa, porque, bueno, uno de los temas y señalamientos que siempre se han hecho al gobierno de México en general y en este sector es que este éxito exportador que ha tenido el sector agroexportador, digamos, siempre ha estado del lado de la alta informalidad y con un costo en el tema de pago de salarios que está muy por debajo por lo que se paga en Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que están agilizando los trabajos. La Secretaría del Trabajo, o bueno, el Gobierno de México presentó al Congreso apenas el pasado 11 de marzo esta iniciativa. Digamos que avanzó muy rápido en la Cámara de Senadores, que fue donde se presentó primero, para pasarla a Cámara de Diputados. Hoy está ahí, hoy tuvo el secretario del Trabajo una presencia importante con los legisladores para explicar el alcance que tiene este certificado y estas modificaciones que se tienen que hacer en la ley para que toda empresa exportadora cumpla con estos estándares que está solicitando el gobierno de Estados Unidos. Y digamos que se está haciendo la tarea muy rápido, pues porque, bueno, quieren llegar con las mejores condiciones a este tema de la renegociación. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? ¿O cómo lo están previendo? Pues que los trabajos del Congreso terminan el 30 de abril, entonces lo que se espera es que justo en este tiempo se esté autorizando estas modificaciones a la ley y que se cree esta plataforma que le llaman Belagro, que es justo para la verificación y certificación que se va a dar al sector agroexportador, y en el mes de julio y agosto se pueda ya tener o iniciar un programa piloto que es el que va a delinear como todos los factores que van a tener que llenar en una plataforma todas estas empresas para tener este certificado. No va a ser un certificado, digamos, permanente, van a tener que estar certificándose de manera constante, se las van a dar por un tiempo, pero sí es importante que sepan que van a participar todas las instancias de gobierno vinculadas pues con la exportación, que tiene que ver también con la Secretaría de Hacienda para ver los números, ¿no? De cómo están cumpliendo o no cumpliendo,
y también con la institución que es el Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar cuántos trabajos se están registrando como trabajos formales y que tienen, bueno, pues este tipo de prestaciones. Y hay que decirlo que en México el 87% de los trabajadores, que son casi 4.6 millones de este sector, pues bueno, están en la informalidad. Solo hay 12% que está trabajando, digamos, de manera adecuada. Y esto también va, digamos, lo están proponiendo hacer por sector. Empezaría con el sector aguacatero, que en México es uno de los que ha logrado hacer una cadena muy importante de exportadores y se ha convertido en un producto pues muy apreciado, digamos, por el mercado americano. Y serían estos los primeros en entrar a este programa piloto para que ya hasta el siguiente año, hasta el 27 por ahí de junio, entonces entre en vigor esta ley. ¿Qué puede pasar? Si no cumplen con estos mecanismos nuevos, que además tienen que ver con el TEMEC, con este capítulo 23 que he platicado con ustedes, pero también con la OIT, con la OCDE y con la FAO, que han hecho recomendaciones para que se le dé la seguridad que merecen, digamos, todos los trabajadores del campo. Y bueno, lo que puede pasar si es que no se cumplen con estos certificados, pues simplemente pues no van a poder realizar esta exportación a Estados Unidos si es que no cuentan con la certificación, porque pues obviamente el gobierno de Estados Unidos está viendo con lupa la manera en cómo se está desarrollando el trabajo de los campos mexicanos y de las exportaciones, y entonces se puede bloquear. O sea, sí existe esa posibilidad de que el gobierno de México pueda bloquear la exportación si no cuentan con este certificado. Entonces, sí va a ser muy importante. Es un tema al que están dando pues una celeridad porque, pues como sabemos, en junio, julio, que es un periodo en el que hay receso en el Congreso, pues es el periodo justo en el que se va a revisar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, hay otros temas que también importan e interesan a México que empezar a revisar, pero también a Estados Unidos, porque está el tema del maíz, por ejemplo. México prohibió tener maíz genéticamente modificado, así como el uso de glifosato, que es para todo este tema de los insecticidas. Entonces, hay un problema ahí que está presionando también mucho Estados Unidos para que se retomen y que en todo caso, pues, se pueda abrir este mercado. Está defendiendo también a su industria y entonces, bueno, estas son como de las pláticas que todavía se tienen que afinar porque México lo que está buscando ahorita en primera instancia, pues está muy, muy enfocado con el tema del acero, ¿no? Que es algo muy importante. Pero bueno, siguiendo con los temas, vemos que sigue muy vinculado el tema y esta armonización política comercial con lo laboral y también con lo ambiental que buscan justo con este certificado de agroexportación, pues dar cumplimiento a una de las demandas que todavía hace Estados Unidos. Fernando. Bueno, pues muy, muy completo este análisis porque estás en plena preparativos, digamos, que está haciendo México para esa revisión del Tratado Comercial de Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC. Así que te agradecemos mucho por toda esa participación. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Fernando. Hasta luego. Bien, no nos queda más tiempo más bien, y así que les agradecemos a Pilar Martínez su participación y también a ustedes, amigos, por una tarde más que nos compartimos aquí a las 5 siempre y que nos informamos de cómo está el mundo en temas de geoeconomía y geopolítica. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá y Kenneth Apuy termina los controles de CRC 89.1 Radio para que puedas escuchar este programa. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.